Estamos acostumbrados a enfocarnos en lo negativo, en los obstáculos, en lo que nos cuesta. Cuando hablamos de nuestra maleta de experiencias, de recursos, parece que ya vemos las piedras, ¿no? Las creencias que nos limitan, las experiencias desagradables, y sin embargo, y justo ahí es donde trabaja el coaching, está llena de un montón de recursos y de potencialidades que tenemos ahí en un segundo plano, o dormidas, o frenadas por algo, y que a través del coaching y de su manera de funcionar, pues vamos a volver a sacarlas a primera línea y volver a desarrollarlas, ¿no? Estamos hablando de desarrollar, de destapar nuestro talento, nuestro potencial. Viene directamente ligado con esta idea. ¿Y cómo se pueden identificar esas cosas buenas, buscar en el fondo de la maleta y sacarlas a flote? Y sacarlas. Desde luego está llenísima de esas cosas. Esa es la primera idea, la primera creencia base de partida. Y eso ya implica un cambio de actitud muchas veces. Pasar de decir o de creernos de lo pobrecitos que somos, de quejarnos, de ver en todo dificultades o obstáculos, para de verdad responsabilizarnos y comprometernos con nosotros mismos para conseguir lo que queremos conseguir y para creer que de verdad sí que tenemos esos recursos y que estamos dispuestos a encontrarlos, a sacarlos a primera línea y a utilizarlos, ¿vale? Porque si nos quedamos en la actitud de ay, vaya, qué pena, qué tal, da igual que hagamos millones y millones de ejercicios, no va a haber ese compromiso con nosotros mismos y no se va a quedar más que en una lista de palabras muy bonitas que no nos van a servir para de verdad destapar y descubrir y disfrutar de esa maleta. Frases que podamos oír en la vida diaria. Yo era muy bueno en esto, pero lo dejé y he perdido facultades. Bueno, puede deberse, vuelvo a insistir siempre en las generalidades, pero puede deberse a muchas situaciones diferentes, ¿no? Puede deberse a que efectivamente cuando tú estás de trabajar diariamente con unas herramientas o con unos hábitos, los tienes muy incorporados y forman parte de tu actividad cotidiana de una manera natural. Cuando dejas de practicarlos, pues entonces parece que te cuesta más hacerlos y simplemente a lo mejor es esa falta de práctica, ¿no? Cuando empiezas a nadar en la piscina, pues no haces de tirón 200 largos. A medida que te vas entrenando, vas aumentando el número de largos y llegas a esos 200. Si vuelves a parar, pues probablemente baje esa capacidad o esa resistencia o ese rendimiento físico que tengas y tienes que volver a entrenarte para conseguirlo. Entonces sí, efectivamente puede deberse a eso. ¿A qué puede deberse? Pues a lo mejor es que, aunque son situaciones muy similares o tenemos los mismos recursos o habilidades, hay algo que cambia de una situación a otra que nos bloquea o nos impide utilizar pues eso que ya sabemos hacer, ¿no? Que ya lo hemos utilizado en otras ocasiones. Con lo cual ahí, bueno, pues puede verse, sería un sitio donde poner la lupa y ver qué nos está obstaculizando. Puede ser pues algo que vaya en contra de nuestros valores, alguna ideas o creencias o que se contraponen, ¿no? en esa situación, algo que va o que no acabamos de creernos de nosotros mismos. Puede haber un montón, ¿no? de situaciones o de obstáculos que lo impiden. Eso se descubre, claro, observando, por ejemplo, en un proceso de coaching, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una situación u otra? ¿En qué otras situaciones sí lo he hecho y ahora no? Bueno, hay distintas después maneras también de trabajar para cada situación concreta. Bueno, ¿cómo identificamos en la maleta vital las experiencias negativas, las positivas? ¿Cómo colocamos todo eso para sacar algo adelante? Vale. Lo primero, lo que te decía, ¿no? Que es que además lo había apuntado aquí como tal, ese cambio de actitud, de querer dejar ser víctimas y pobrecitos, que así nos eliminamos responsabilidades, y de decir, no, aquello es lo que quiero y yo voy a poner de mi parte un montón de esfuerzo o de cosas diferentes que voy a hacer para conseguirlo, y entre ello tiene que ver comprometerme a
hacer de verdad estos trabajos conmigo mismo, ¿no? Mira, esta semana pasada, en una de las sesiones que tuve, uno de mis clientes me decía, porque bueno, ahora en este momento hemos decidido parar un par de semanas antes de seguir adelante, ¿no? Y decía que una de las cosas así que quería hacer era repasar todas las acciones que se había comprometido a hacerme para recuperarlas y seguir adelante. No, es un compromiso contigo mismo, no con la persona con la que estás trabajando. Entonces, en ese momento ya van a cambiar las cosas. Puedo comprometerme a hacer pruebas para desarrollar una habilidad o para ver qué es lo que sucede cuando pruebo comportamientos nuevos. Puedo querer hacer un listado de habilidades, puedo comprometerme a querer hacer una serie de cambios. Como no lo haga conmigo mismo, no voy a llegar a ningún sitio. Con lo cual, cambio de actitud y de verdad asumir ese compromiso de querer hacerlo, que nos permite luego empaparnos de toda esa información. Y a partir de ahí, cualquiera puede ser la forma, porque tus formas van a ser las tuyas, las de Alicia, tu manera de aprender, de disfrutar, de descubrir, y yo voy a tener las mías, con lo cual también necesitamos estar abiertos y abiertas a probar cosas nuevas y a decir, bueno, pues una posibilidad es hacer una lista escribiendo, sin embargo yo funciono mejor o desatasco más o me encuentro más a gusto, aprendo mejor dibujando o haciendo figuras en la arena de la playa o haciendo collage o componiendo música. Luego cada uno tiene que ir descubriendo también su manera de aprender, no hay una sola, ¿no? Siempre es la capacidad de observar. Te cuento algunas, por ejemplo, así. Venga. Que sí. Hasta aquí ahora más o menos son 3 puntos claves: actitud, compromiso y jugar para ir aprendiendo, ¿vale? Mira, yo por ejemplo en el documento de bienvenida que utilizo cuando empiezo un proceso de coaching, que ahí es, bueno, entre otras serie de datos, hay el decidir cuál es el objetivo que quiero conseguir cuando se termine el primer proceso pactado, que es a los 3 meses, ¿no? Hay un objetivo, hay unos indicadores de ese objetivo, que este es otro de las herramientas para ir descubriendo recursos. Cuando yo me marco un objetivo, hay muchas veces que digo, quiero espabilarme o quiero saber levantarme tranquilamente por las mañanas. Bueno, cuanto más esfuerzo hagamos por concretar ahí qué indicadores internos y externos miden que efectivamente yo me espabilé, porque espabilarse es tan general como adormecerse, no dicen nada por sí, espabilarse. ¿Qué quiere decir que yo me he espabilado? ¿Qué quiere decir que he conseguido el objetivo? Y eso lo voy a poder saber en distintos comportamientos o distintas situaciones que yo voy a decir, aquí sí que me he espabilado, con lo cual ahí ya voy a empezar a obtener un montón de esa información y de esos recursos que yo quiero utilizar. Vale, entonces una de esas herramientas o recursos sería concretar bien nuestros objetivos, ¿no? Sí. ¿Y después qué más? Sí, después, que es las preguntas que te decía en el documento de bienvenida, ¿no? Que es para empezar a sacar a primera línea nuestra batería de recursos. Bueno, pues yo introduzco, y es un documento de bienvenida muy general, ¿no? Se utilizan los procesos de coaching y son cuestiones que aparecen en gran parte de ellos. Pues es empezar a recopilar esos recursos y esas habilidades. Por ejemplo, yo introduzco preguntas como los logros alcanzados en estos últimos 12 meses. ¿Qué logros he tenido? ¿En qué área? En cualquiera. ¿Relacionado con el objetivo? Sí y no. Logros en general y de los que me encuentro satisfecha. ¿Vale? ¿Qué habilidades y qué cualidades sé que tengo? Que esta es una de las que generalmente más cuesta responder, o se responde más general. Y para lo que podemos utilizar, creo, la rueda de la vida, etcétera, ¿no? Mira, por herramientas ejemplo, que hemos visto en otras sesiones. Sí, efectivamente, esa es otra de las herramientas que puedes utilizar. Más preguntas que te ayudan a ir desbloqueando y a lo mejor más que ir así directamente, ir buscando por los alrededores, ¿no? ¿Qué cambios estoy dispuesto a hacer? ¿Qué es lo que estoy dispuesto a hacer para conseguir ese objetivo que quiero?
¿Qué cosas estoy dispuesto a probar? Pues ahí también vas a empezar, eso te va a llevar también a buscar otra información y a darte cuenta de cosas que ya sabes hacer, que sí que podrías volver a hacer. Es ir añadiendo, es ir cada vez ampliando más el rango de información. Aficiones, hobbies, lo que mejor se nos da, las cosas con las que más satisfacción encontramos al hacer. Ahí, detrás de eso, va habilidades, cualidades, hábitos, rutinas, y a lo mejor nos resulta más fácil pensar, es que mi afición es tener un huertín. Bueno, pues con un huertín, detrás de tener un huertín, hay un montón de rutinas de organización del tiempo, de perseverancia, de paciencia, de cuidado, de ordenar, planificar. Entonces, ¿qué hay detrás de llevar un huertín? Me explico, es otra manera de poder ir llegando. ¿Esto cómo lo hago? Pues lo hago en listas escribiendo, o escribo un cuento, o hago un dibujo, o hago lo que decíamos, ¿no? Hago figuras en la arena. La manera como a mí más me satisfaga el responder y el buscar esas informaciones, que tú tienes las tuyas y yo tengo las mías, entonces no hay una única manera, ¿vale? O por ejemplo, ¿cuál es el punto personal que yo sé que aporto en determinadas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que más me caracteriza a mí, que sé que me hace diferente, ¿no? Pues, por ejemplo, con eso estoy ayudando ya al abrir la maleta, empezar a decir, espera, ¿no? O a sacar el fondo de armario, si lo tenemos en el fondo de armario, ¿no? A empezar a ir sacando y desempolvando esa información, que la vamos a tener ahí en primera línea cuando empecemos con nuestro proceso de cambio, y van a salir pues distintos obstáculos, pero ya vamos a tener, clac, ahí con nosotros también rodeados todos nuestros recursos. Vale, entonces eso ya nos sale pues solo de empezar a trabajar, concretar bien ese objetivo, diseñar esa imagen de qué es lo que queremos tener después y empaparnos de ella, y por ejemplo ir trabajando preguntas como esta. De ahí es tan importante lo del compromiso, lo de comprometernos con nosotros mismos, porque yo puedo ponerme a hacer aquí una lista de habilidades, puedo hablar de los logros. Engañar, pero claro, te estás engañando a ti mismo. Sí, o lo estoy manteniendo ahí fuera. Si lo hago de verdad con ese sentido de la responsabilidad, pues es que de verdad lo voy a hacer, ¿no? Como cuando cocinas, o es decir, cuando cocinas o cuando echas las cosas en una olla, ¿no? Utilizas los mismos ingredientes, utilizas la misma olla, el mismo fogón, eres la misma persona, pero el resultado de cuando cocinas o cuando echas todo en la olla es bastante diferente, ¿no? La expresión de cocinar con amor o hacer las cosas con ese cuidado y ese respeto, bueno, pues hacerlo de la misma manera en estos ejercicios. Muy bien. ¿Algo más que debamos tener en cuenta? Sí, podemos tener algunos más, por ejemplo, que algunas veces lo comentábamos. Vamos al pasado a buscar recursos. Ejemplo, yo tengo que preparar una charla, una reunión, una conversación contigo que me genera o que por lo que sea me resulta difícil o complicado. Es en el único caso en que en un proceso de coaching vas al pasado, que es para decir y para buscar, a ver, charlas, reuniones, conversaciones, ¿qué otra experiencia similar tuve anteriormente de la que me encuentre satisfecha? Pues por ejemplo es que tengo que tener una charla con Alicia y me genera inquietud. Bueno, ¿qué otras charlas tuve similares anteriormente? Y entonces empiezo a recordar, bueno, ¿y ahí qué hice? ¿Cómo me comporté? ¿Qué habilidades utilicé? ¿Cuál fue la estrategia que utilicé? ¿De qué me sentí luego muy satisfecha? Como siempre, a descubrir esa situación para ver qué parte de mí fue qué cualidades, qué parte de mi personalidad utilicé en aquel momento, ¿no? Para ver que efectivamente esos recursos los tengo y acordarse para traerlos aquí a esta nueva situación. Luego ahí podemos ver que hay alguna diferencia y eso es lo que me puede obstaculizar. Pero el recurso y que lo sé hacer, es importante que lo ponga encima de la mesa. También vemos, volviendo al pasado, lo que salió mal, ¿no? A lo mejor en esa conversación pasada. Sí, lo único que hay sobre todo, sí, puedes utilizarlo, pero siempre no quedándote con lo que hiciste mal o no supiste resolver, sino a lo mejor con qué aprendí de aquello que no supe resolver. ¿Cómo lo podría hacer hoy? ¿Vale? En coaching al pasado solo vamos a por recursos, ya a recordar las cosas que sí somos capaces de hacer o esos aprendizajes, a traer esos aprendizajes que nos permiten siempre avanzar. ¿Vale? Pues no sé si hay algo más que haya que apuntar. Sí, hay alguna más así en estos 2 últimos minutos.
¿Qué es importante? Lo que yo llamo buscar la gasolina, ¿no? Siempre, es decir, cuando yo quiero alcanzar una meta, buscar qué es lo que me apasiona de esa meta, lo que de verdad es importante para mí de conseguirlo. Y eso me va a ayudar a dibujar, a imaginar, a diseñar, a hacerlo como yo quiera. Una imagen muy nítida, muy vivida, casi real de ese objetivo que quiero conseguir. Y esa persona, que es la que voy a construir y va a asistir ya en la meta, tiene una serie de cualidades, de habilidades, se mueve de una manera, organiza su día a día de una manera determinada. Entonces, cuanto más también concretemos y describamos esa situación a la que queremos llegar, más nos va a ayudar también ahora para sacar todos esos recursos con estas otras herramientas y ponerlas en primera línea en la maleta. ¿De acuerdo? Y comentábamos antes, ya para cerrar, otra herramienta que era la carta al futuro. ¿En qué consiste? Que la podemos hacer de diferentes formas. A mí me gusta mucho, ¿no? Porque es un poco todo esto. El objetivo también es ayudarnos. Si a veces el bloqueo es el reconocernos esas habilidades, el reconocernos estos recursos, son distintas maneras de caminar haciendo eses para llegar allí. Si por aquí no puedo ir recta porque el muro es muy grande, pues lo que hago es, bueno, pues voy a tratar de bordearlo. Si a la hora de hablar de mis objetivos y de lo que soy capaz, por lo que sea, yo ahí tengo un bloqueo, un obstáculo, pues voy a buscar otras maneras para poder impregnarme de mis recursos, para recordar que los tengo ahí, porque están ahí, ¿eh? Eso sí que es seguro. La carta al futuro, pues si tú, por ejemplo, se puede utilizar de muchas de las maneras, ¿no? Yo la última vez así que la utilicé era, te imaginas como en esas cápsulas del tiempo, que vas a meter dentro de una cápsula del tiempo una carta dentro, yo qué sé, dentro de 1000 años, de 25, de 30 años, lo que sea, ¿no? Que se vaya a descubrir. Y en esa carta tú cuentas todo lo que ha sido tu vida, todo lo que te sientes orgullosa, todas las habilidades y capacidades que tienes. Necesitas asumir la responsabilidad de hacerlo y de dejarte de verdad escribir ahí, ¿no? Y eso también te va a ayudar a ver los recursos, las cosas que te gustan, te va a dar muchísima información, ¿no? Esa es una manera de hacerla. No sé, ¿se te ocurre a ti, por ejemplo, cómo la utilizarías a mí misma tú? En un futuro, pues dentro de 10 años voy a leer esta carta y a ver si siguen las cosas igual, ¿no? Estupendo, sí. Esa sería una forma también muy potente. Otra opción es escribírselo a un amigo, a una persona, para crear ese compromiso. A mí me gusta mucho la de a mí misma. Sí, esa es la que más me gusta utilizar conmigo. Pues vamos a intentarla. Vale, perfecto. Ya saben dónde lo tienen que mandar, a qué dirección. Gracias, Nedi Mallada, como siempre. Como siempre a vosotros.